invitarle a abrir su Biblia en Lucas capítulo 5, mientras también saludamos a Marta, que está aquí entre nosotros. Que Dios la bendiga mucho. Ella está por primera vez entre nosotros y damos gracias a Dios por ella aquí. Sí, esperamos que el Señor la pueda bendecir y ella salga feliz de que el Señor trató con ella en este encuentro. Entonces, Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice allí la Escritura: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, muchas gracias otra vez por la bendición de un domingo más. Qué bueno que podemos alabarte. Cuán bendecidos somos cuando te alabamos, cuando te adoramos, cuando te reconocemos. Somos inspirados, recibimos nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, que siempre nuestros tiempos de adoración y alabanza puedan ser recibidos por ti como olor fragante. Pedimos, Señor, también que ahora tu palabra pueda hacernos bien, que tú nos apliques tu palabra a través de tu Espíritu, que tú hagas, Señor, que algo bueno, algo de parte tuya pueda ser recepcionado por cada corazón. Señor, pedimos también que tú des fuerzas a los que están sin fuerzas. Pedimos, Señor, que renueves la vida de los que necesitan ser renovados. Que también, Señor, todo aquello que impide que tu palabra pueda ser abrazada por las vidas, tú lo quites. Tú, Señor, haga que tu palabra prevalezca. Que todo lo humano sea quitado, que sea impedimento. Y también todo lo satánico. Reprende toda acción maligna. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera hablarles en esta mañana de la palabra de Dios o la experiencia. La palabra de Dios o la experiencia. ¿Sabe qué usted opina que la experiencia sea buena o sea mala? Yo creo que en sentido general la experiencia es buena. Aunque la experiencia venga de aspectos negativos, siempre tener experiencia pues nos ayuda a poder encaminarnos, a poder tomar mejores decisiones. Y hay personas que a veces añoran haber tenido experiencia en determinados momentos de la vida porque ellos dicen: si hubiera tenido experiencia, no me hubiera acontecido lo que me aconteció, no me hubiera ido tan mal, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello. Y también muchos se lamentan y dicen que la experiencia y la juventud no llegan juntos. Sin embargo,
la experiencia puede ser en determinado momento negativa. Y la experiencia puede hacer que aquellas cosas que nos han marcado, aquellos sucesos que nos han hecho fracasar, en determinado momento sea una limitación para que nosotros podamos abrazar la palabra de Dios. Por eso el título es La palabra de Dios o la experiencia, porque ¿a qué podemos prestarle más atención? ¿Qué puede ser nuestra norma para vivir? ¿Qué puede ser nuestra norma para evaluar este mundo? ¿Nuestra experiencia o la palabra de Dios? Porque hay veces que hay muchas personas que han sido decepcionadas por cristianos. Y entonces ellos dicen, por mi experiencia los cristianos son falsos. O quizá alguien fue decepcionado por la iglesia y dice, por mi experiencia no quiero saber más nunca de una iglesia. O ellos actuaban en la vida de cierta manera y las cosas les salieron mal y dice, por mi experiencia ahora debemos actuar de esta o de esta otra manera. Entonces, la experiencia es bueno tenerla y la experiencia nos puede ayudar mucho, pero la experiencia no puede ser nuestra norma en la vida. La experiencia no puede ser aquello que dirija nuestra vida. La experiencia no puede ser aquello a partir de lo cual nosotros tomamos las decisiones y lo evaluamos todo, sino que ¿qué debe ser lo que se convierte en la norma, en el criterio, en los lentes a través de los cuales miramos los diferentes asuntos? La palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que Dios ha dicho. Porque también la experiencia puede a veces ser algo que no se aplica a todo el mundo y a todas las circunstancias, a todos los momentos. Hay gente que ha tenido amargas experiencias en determinadas coyunturas, pero hay otros que en esa misma coyuntura tuvieron buenas experiencias. Entonces, la experiencia puede variar. Y en un momento tú te puedes ver en la misma circunstancia, en que en un momento, en esa circunstancia tú fracasaste, y en esa otra circunstancia, escuchando al Señor y estando con el Señor, puedes tener grandes victorias. Aquí en este pasaje está confrontada la experiencia y la palabra de Dios de manera muy especial. Dice, yo quiero que miremos nuestra Biblia y vamos a mirar este pasaje desde el inicio, Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. ¿Cuántos recordaban este pasaje? ¿O no recordaban? Este pasaje es muy hermoso. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. A mí me encanta esto que comienza a decir el pasaje. Y esto me llama la atención. Y esto que leo aquí me frustra a mí en cierta manera verlo en el presente. Porque Jesús es la persona que más exhibe milagros, que más exhibe cosas extraordinarias. Jesús es la persona más atrayente, Jesús es la persona más especial. Pero yo encuentro que las multitudes, usted lea la Biblia, dice que las multitudes, las grandes masas, mucha gente se agolpaba, mucha gente venía y no era para ver algo espectacular. Usted leyó la Biblia, dice la Biblia, se agolpaban sobre él para ver los milagros, para oír la palabra de Dios. Oye, si eso aconteciera en nuestros días otra vez, que multitudes y grandes masividades se agolpen y vengan para escuchar el mensaje del Evangelio, ¿sabe que más vidas estarían transformadas? El cristianismo estaría dando mejor testimonio, más gente estaría orientada, porque la palabra de Dios esclarece, la palabra de Dios estimula, la palabra de Dios es lo principal en el cristianismo, porque es lo que orienta. ¿Sabe que las grandes multitudes hoy no se agolpan para escuchar el mensaje del Evangelio? Es más, donde a veces se está, hoy el Señor, si viniera otra vez y empezara a predicar, probablemente él fuera un predicador impopular. Porque Jesús prestaba mucha importancia a que la palabra de Dios fuera expresada, que la palabra de Dios fuera entendida, que la palabra de Dios fuera asimilada.
un cristiano lleno de la palabra de Dios es un cristiano con evaluaciones maduras. Un cristiano que aprende de la palabra de Dios. Es un cristiano que tiene su mente lúcida frente a las diferentes circunstancias. Y una iglesia que abraza la palabra de Dios será una iglesia sólida. Algunos de nosotros hemos escuchado la expresión que es más agua que fa. Son cubanismos. O que es más rollo que película. Eso quiere decir que hay mucha apariencia y poca realidad. Y hay iglesias que pueden crecer muy rápido, pero eso no quiere decir que allí todo el mundo esté convertido. No quiere decir que todo el mundo haya abrazado la palabra de Dios. No quiere decir que se hayan agolpado para recepcionar el mensaje que Dios tiene para ellos. Y entonces, a largo plazo es una iglesia desnutrida y una iglesia que puede ser víctima de muchas cosas malas, humanas y satánicas, de las dos. Pero una iglesia que le acontece como aquí, que se agolpa y está interesado en saber el mensaje de Dios, aprender lo que Jesús piensa, aprender los criterios de Jesús para su vida, como aquí, será una iglesia sólida. Y que vendrán luchas, vendrán dificultades, pero tú sabes cómo saldrá esa iglesia a la larga. Victoriosa. Y esa iglesia permanece. No solo permanece como estructura y como un local en un lugar, sino que permanece sobre el Señor, fundamentado sobre el Señor. Porque hay iglesias que también pueden haber empezado, se han manifestado tremendamente, visiblemente, se han hecho conocer y están allí, pero ya no están sobre Jesús. Está allí la congregación, pero no está sobre Jesús. A mí me gusta y me hace pensar mucho la importancia de que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Y me llama la atención que el fundador del cristianismo le presta importancia. Dice aquí la Biblia que esa multitud venía para oír la palabra de Dios. Hay una de las experiencias, usted habrá escuchado hablar, y yo he hablado aquí muchísimo de John Wesley, que fue usado tremendamente por Dios en Inglaterra. Y en los cultos de John Wesley había manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Cuando había algo, leí en sus diarios, cuando había algo que estorbaba la palabra de Dios, él interpretaba que eso no era de Dios. Cuando había algo que estorbaba que la gente escuchara el mensaje del Evangelio, cuando había alguna manifestación que quitaba la atención de lo que Dios quería comunicar, él oraba porque él interpretaba que eso no venía de Dios. Cuando hay algo que quita tu mente de la palabra de Dios y del mensaje divino, debemos estar atentos, porque hay muchos entretenimientos que Satanás pone. Hay mucho que Satanás quiere desviar la atención de lo que él quiere comunicar a tu vida y a mi vida. Y dice la Biblia que allí estaba la gente. Dice, óyeme, qué gentío, dice Jesús. Y Jesús tuvo una sonrisa de oreja a oreja y dice, esta es la mía aquí para montar un espectáculo. No. Esa fue la oportunidad para continuar comunicando el mensaje. Y dice la Biblia, te puede leer la Biblia, que habían dos barcas. Había una que estaba allí, el gran Pedro, que estaba aquel día decepcionado, aquel culto donde se iba a hablar la palabra de Dios y donde estaba el Señor preparándose para transmitir un mensaje. Allí estaba el gran Pedro animado, contento. Allí estaba Pedro frustrado, triste. Allí estaba Pedro con la mente en cualquier parte, menos en que Jesús estaba allí. Eso no puede pasar a nosotros. No hay veces que nosotros podemos llegar
y Dios está preparándose y el Espíritu de Dios está trabajando para que nosotros recibamos algo de Dios, pero nosotros hemos tenido frustraciones, pero nosotros hemos tenido problemas, pero nosotros hemos atravesado circunstancias difíciles. Y entonces la mente está en cualquier parte, menos en lo que el Señor quiere comunicar. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Y entonces dice la Biblia que era tanta la gente que Jesús no pudo permanecer allí a la orilla, sino que Jesús fue donde habían dos barcas y Jesús seleccionó la barca de Pedro. Pedro habrá dicho, para lo que he quedado. Se montó el púlpito del Señor, el auditorio del Señor fue la barca. Y desde la barca empezó a comunicar el mensaje. Parece para que no lo apretaran, para él poder desarrollarse. Él buscó el auditorio que fue la barca de Pedro. Y de allí empezó a comunicar la palabra de Dios. Qué bueno que Pedro dejó que el Señor usara esa barca. Esa barca que en este momento en el que el Señor está hablando puede constituir el fracaso, puede constituir el símbolo del fracaso, puede constituir el símbolo de lo negativo, porque Pedro había venido en esa barca hacía un rato muy preocupado, porque cómo él iba a pagar los biles de ese mes, porque la pesca no había sido buena, el trabajo no había dado buenos resultados. Por un momento hay que ponerse en los zapatos de Pedro. Y el Señor se monta en la barca. ¿Cuántas veces nosotros decimos que el Señor, algo de aquello que nosotros nos sentimos fracasados, el Señor lo toma para usarlo para la extensión del Evangelio? Y entonces nosotros queremos bajar al Señor porque, no, Señor, si eso yo lo quería para pescar, ¿cómo tú lo vas a coger de auditorio? ¿Cómo tú lo vas a coger para...? No, si lo que quiero es desaparecer ese barco. Ese es el símbolo del fracaso. Pero el Señor se monta y lo usa. Y ese es el púlpito del Señor en ese día. Y dice aquí la Biblia, dice en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí todo el mundo estaba, también, ¿qué cosa estaba? Ocupado. La gente estaba ocupada. Bueno, frente al llamado de Dios del Evangelio, la gente estaba ocupada. Y el Señor frente a todas esas ocupaciones, que Él quiere llamarnos la atención para que captemos el mensaje del Evangelio. Y dice la Biblia, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Muy importante que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Enseñaba. Eso era parte fundamental del ministerio del Señor Jesús. Y dice, y cuando terminó de hablar, así que el Señor dio el mensaje, hizo el llamado, oró por la gente. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Pero Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasear? ¿Vamos a distraernos? ¿Vamos a predicarle a los peces? ¿Vamos a predicarle a otra gente que está en alta mar? Porque yo vine de mar adentro, podía decir Pedro. Yo vine de mar adentro. Y dice el Señor, termina el mensaje. Yo no sé cuántos habrán recepcionado el mensaje del Señor. Usted sabe que hay una realidad que la Biblia reitera, que es que la palabra de Dios es abrazada por multitudes o por minorías. Por minorías. Minorías. Fíjense que la congregación de Jesús tuvo 12 personas. Y las multitudes donde él hizo milagros y enseñó, no querían venir a él, y Jesús se iba y los dejaba porque ellos no abrazaban el Evangelio. No sé cuántos habrán recepcionado el Evangelio. Dios permita que siempre aquí entre nosotros haya una recepción para el Evangelio. Que nosotros todos abracemos el Evangelio. Y que el Espíritu de Dios alumbre y nosotros nos dejamos alumbrar por el mensaje de Dios.
y que nosotros formemos parte de las minorías que dicen sí al Evangelio. Dicen sí a lo que Dios quiere. No a lo que me gusta, a lo que yo quiero, sino a lo que Dios dice de verdad para cada uno de nosotros. Así que el Señor terminó de dar el mensaje y dice, ponga mano adentro. Allí se estaba confrontando ahora la experiencia y la palabra de Dios. Porque ponga mano adentro. Ese Pedro podía decir, pero tú no eres carpintero. Yo soy pescador. Tú te has pasado la vida en la carpintería. Tú sabes cortar palos. Tú sabes hacer muebles. Pero yo sé pescar. Se estaba confrontando la palabra de Dios en la vida de Pedro y la experiencia. Si Pedro dice, no, ¿qué va, Señor? Ya yo he comprobado las mejores horas de la pesquería. Yo estuve en alta mar. Yo trabajé. Yo me desgasté. Y ahora hay que esperar. No es el momento de ir a la pesquería. ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos un pasaje como este en la Biblia. ¿Qué hubiera pasado? Pedro no tiene la maravillosa experiencia que tuvo allí. Y cuando nosotros dejamos que la experiencia suplante la palabra de Dios, nos vamos a privar de ver lo que Dios quiere enseñarte y lo que Dios quiere mostrarte. Dice la Biblia en este versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón, pero ponga mano adentro y echad vuestras redes para pescar. Estaba pidiendo que fuera otra vez a hacer el mismo trabajo que él había estado mucho tiempo. Y dice la Biblia en el versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pues toda la noche, agotando todas las fuerzas, estaban lavando las redes, ¿tú sabes para qué? Para irse a dormir. Porque quien se pasa toda la noche en el trabajo, al otro día tiene que descansar. Pero dice el Señor, no, vamos más adentro. Pedro dice, y nada hemos pescado. Y nada hemos pescado. Es que mi experiencia como pescador, mis artes, todo lo que yo he visto por años hacer, fracasó. Anoche lo intentamos. Quizá podía decir, yo no sé qué pasó porque otras veces hemos pescado. Pero en esta ocasión fracasamos. Ahora, Pedro dice algo muy lindo. Él le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. La experiencia no nos sirvió. Pero tú viste lo que Pedro le dice. Me gusta lo que Pedro le dice. ¿Qué le dice? Mas en tu palabra echaré la red. Óigame, si nosotros siempre frente a la palabra de Jesús dice, bueno, Señor, mi experiencia dice que no, pero si tú me orientas que sí, yo voy. Si nosotros siempre abrazáramos eso, si nosotros dijéramos, sí, Señor, voy a tomar tu consejo, voy a hacer lo que tú dices que yo haga, lo que tú me dices en tu palabra, aunque mi experiencia dice que no va a ser. Si tú estás orientándome y dándome un mensaje, yo voy en tu palabra a hacerlo. Me encanta lo que hace Pedro en esta ocasión. Él va a seguir la orientación de Jesús. Y dice, y amado, ahí aconteció tremendo milagro. La Biblia dice que él siguió la orientación del Señor bajo su palabra y entraron en el mar. Hay muchos de nosotros también que queremos desarrollar nuestra pesquería. Quiero hablar de la pesquería en términos simbólicos, de que todo el mundo quiere desarrollar su pesquería, que quiere decir desarrollar la conquista que usted quiere. Pedro quería pescar peces y nosotros queremos también lograr nuestros avances. La pesquería de nosotros es quizá los logros que queremos lograr familiarmente. La pesquería de nosotros es lo que queremos avanzar en el negocio. La pesquería de nosotros es ir adelante en lo que nos hemos planificado. ¿Cuál puede ser nuestra pesquería en esta mañana? Se puede pensar en lo personal. ¿Cuál es mi pesquería?
¿Cuál es el logro que yo quiero tener? Y a lo mejor en algunas de esas pesquerías, en algunos de esos proyectos, no puede haber pasado como a Pedro, que fracasó en determinado momento. Y ahora no hay quien le diga que lo intentes de nuevo. Ahora no hay quien le diga, arriésgate con Dios. Mire, amado, dice la Biblia que se montaron en otra barca, se montaron en un yate, se montaron en un transatlántico. No. ¿Cuál barca fue la que usó el Señor Jesús para decirle a Pedro, ponga para adentro? La misma. ¿Y cuál red tú crees que era la misma que Jesús le dijo, echar en el mar? La misma. ¿Y cuál Pedro fue que se montó? El mismo. Así que había muchas cosas que eran idénticas y el mar no le cambiaron de mar. Era el mismo mar y probablemente los mismos lugares donde Pedro había transitado muchas veces. Así que hay muchas cosas que cuando Jesús dice, arriésgate en mi palabra, hay muchas cosas que permanecen iguales, tú eres la misma persona, a lo mejor en el mismo lugar, a lo mejor las mismas personas, pero tú sabes cuál era la única diferencia. Gloria a Dios. Jesús es la única diferencia y es lo que hace la diferencia. Cuando Jesús está, todo puede ser lo mismo, pero si Jesús está, cambiarán las circunstancias, podremos esperar resultados, habrá logros, habrá bendiciones, hay respaldo del cielo. Así que estaba todo eso igual, pero estaba Jesús. Y Jesús, lo primero que hizo no fue llevar a Pedro a la pesquería, fue coger el barco para predicarle el evangelio. Y Pedro dice, no, Señor, bájate de aquí, que tú te vas a trepar de aquí ni nada de eso, yo lo que quiero es pescado. Nosotros decimos al Señor, Señor, bájate, que yo lo que ando es buscando mi proyecto, pero ¿por qué no dejamos que Jesús se monte y desarrolle su plan? Después que Jesús desarrolla su plan, viene el de nosotros. ¡Gloria a Dios! Después que Jesús desarrolla su proyecto, hay bendición. ¿Sabes que muchos hombres en la historia, la experiencia fue tan decepcionante? Algunos por la experiencia dijeron, no queremos saber de nada. Pero otros, la experiencia dijo, no me da resultado a mí. Así que voy a probar con Jesús. Y pusieron su barca, y pusieron su red, y pusieron su tiempo, y lo pusieron todo en manos de Jesús. El Señor, ¿qué tú vas a desarrollar? ¿Qué tú vas a hacer? Y Pedro podía pensar, bueno, perdí la noche, perdí el día, estoy perdiendo horas de sueño, porque ahora el Señor se subió allí, está hablando. ¿Cuánto habrá durado la predicación del Señor? No sabemos, pero yo creo que Jesús era un predicador de largo alcance. Está predicando allí. ¿Y qué habrá habido en la mente de Pedro? Jesús está hablando allí de la necesidad de conectarse con Dios otra vez. Jesús estaba, aquí no está el sermón, pero tú sabes cuál era el mensaje de Jesús. El mensaje de que los hombres volvieran a Dios como Padre. El mensaje de Jesús era arrepiéntanse. El mensaje de Jesús es Dios está con los brazos abiertos para recibirles otra vez. Los hombres están en mal camino. Venga al Evangelio. Jesús estaba anunciando que la salvación se había acercado al hombre. Pero está pensando en mi proyecto y mi pesquería. Hay veces el Señor nos comunica algo y nosotros estamos pensando y mi proyecto. Y me encanta una expresión en el libro de los Salmos, porque nosotros creemos que si nosotros ponemos la barca para que Jesús la use, nosotros creemos que si nosotros invertimos tiempo en Jesús, nosotros creemos que si nosotros ponemos la red a su disposición, nosotros creemos que si nosotros nos arriesgamos cuando el Señor dice, vamos otra vez a lo mismo, pero ahora voy yo. Nosotros creemos que si todo eso pasa, nosotros vamos a perder la oportunidad. Nosotros vamos a sentirnos insatisfechos. Las cosas irán mal. Pero me gusta la palabra del salmista, decía, porque dice, deleítate en Jehová. Fíjate cómo dice el salmista. Ese versículo se lo saben muchos. Deleítate en Jehová. ¿Y qué pasará? Él te concederá las peticiones. Pero primero está
El deleítate en Jehová. Y ese deleite es, Señor, sí usa mi barca. Me gozo porque estás usando mi barca, aunque no tenga un pez allá arriba. Me gozo, Señor, porque te trepaste allí. Me gozo, Señor, con las palabras que estás expresando y estoy atento a esas palabras. Me gozo, Señor, con el mensaje que me quieres dar ahora. Me gozo que aún estoy perdiendo mis horas de sueño. Me gozo con lo que estás haciendo ahora mismo. Me gozo. Y bueno, ¿cuál puede ser el deleite de Jehová para cada uno de nosotros? Bueno, disfruta ahora la oración. Disfruta el culto de hoy. Amén. Disfruta lo que el Señor te está enseñando hoy. Disfruta las bendiciones que tienes ahora. Y si Jesús se subió a tu barca, la barca que tú querías que sirviera para otra cosa y no para el mensaje de Dios, gózate y deleítate en eso. Porque los que invierten en Dios y los que se ponen en las manos de Dios y los que dejan que Jesús se suba, a la larga no van a quedar frustrados. No, ningún cristiano es un insatisfecho, ningún cristiano es un amargado. Un cristiano es algo en el que Dios opera maravillas y hace maravillas y obra y satisface y trae gozo. Y por eso los que tienen verdadero encuentro con Dios terminan dando testimonio de que es bueno ponerse en las manos de Dios. Vale la pena invertir en Él. Así que Pedro lo dejó que se subiera, lo dejó. Y dice Jesús, vamos a prestar atención a tu proyecto, Pedro. Boga mar adentro. Dice Pedro, en tu palabra, echa la red. Y bueno, la palabra es boga mar adentro, pero también la palabra es todo el discurso que le había dado. Así que quizás ese en tu palabra incluye todo lo que tú dices, que me tengo que poner en tus manos, que tengo que abrazar el evangelio, que necesito ser hijo tuyo, que necesito consagrarme a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 6, y habiéndolo hecho, porque todos los que, como decía alguien, Dios quiere que seamos un equipo. Dios trabaja en equipo. Habiéndolo hecho, ¿qué hizo Pedro? Se montó, avanzó, se arriesgó. Y sabe que en el evangelio hay un llamado. La Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La Biblia dice, el que abre su corazón. La Biblia dice, el que le recibiere. La Biblia dice que el Señor lanza una convocatoria a venir a Él, a hacer lo que Él pide, lo que Él demanda de nosotros. El Señor lanza una convocatoria para cada uno de nosotros. Y el Señor está trabajando a través de su palabra y de su Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida. La convocatoria está. Ahora, ya dijimos, si Pedro dice, no voy, no hay pesquería, y no hay pasaje de Lucas 5. Yo no sé qué hubiera en Lucas 5 ahora. Porque el Señor lanza su llamado y espera respuestas. Espera que le correspondan. Nosotros vamos a corresponderle al Señor. Corresponderle al Señor a veces tiene riesgos. Hay pasos que he dado en mi vida, cuando me vi dándolos en el primer momento, sí tuve temores en ocasiones, sí tuve luchas, me desperté por la madrugada y pensé, ¿qué hice? Oré muchas veces, Señor, dame fuerzas. Y Pedro, cansado, que tenía molido los huesos, de nuevo para atrás. ¿Cuántas cosas podían pasar en la mente de Pedro? ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestra mente? Sí, corresponderle al Señor, porque de la orden de Jesús, de la palabra, a que llegaron a donde estaban los peces, ¿cuánto habrá pasado? Yo no sé cuánto navegaron, si otra vez hubo un viaje extenso, y desde que el Señor dice, arriésgate conmigo, asume mi llamado,
haz caso a mi palabra. A que acontece el milagro, puede pasar algún tiempo. Claro, a mí me encanta que siempre el Señor en el camino nos va dando ánimo y nos va dando algún testimonio, alguna palabra de ánimo. Jesús no te deja así solo. Y aunque el pasaje no lo recoge, ¿quién sabe cuáles fueron las conversaciones de Jesús con Pedro? Esfuérzate, Pedro, ten ánimo, voy aquí contigo. Hay un milagro que muestra esas obras que el Señor hace, de que da la orden o de que nos dice nos va a acompañar a que acontezca el milagro, que prediqué hace como un año atrás, de aquel que viene y le dice: mi hijo está gravemente enfermo, ve. Y dice Jesús: vamos. Jesús podía dar una orden, pero Jesús escogió acompañarlo y ir a la casa. Y en el camino, como le acontecía muchas veces, el Señor le interrumpe el camino una multitud. Y aparece una mujer que hacía 12 años que estaba enferma de flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en los médicos. Y entonces, ese que le pidió: mi hijo está gravemente enfermo, ¿cómo tú crees que estaba? Desesperado. Y Pedro dice: ¿cuándo se acabará esta tortura? Pero en el camino, Jesús ahí apretado en la multitud, y entonces le dan un toque y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Te acuerdas? Sí, la mujer. Pero Señor, no chive, si aquí hay una multitud que todo el mundo te tiene tremendo apretado. Pero dice: no, pero hay un toque diferente, virtud y poder ha salido de mí. Aquí, aunque hay mucha gente tocándome, hay un toque diferente, es el toque de la fe, de una mujer que se acercó creyéndole al Señor. Amén. Ahora, el primero que llegó estaba inquieto. Dice: Señor, te pongo a hacer campaña de sanidad aquí, porque tú me dijiste que tú ibas a ayudarme con mi hijo. Ahora, no te pongas ahora a hacer todos estos milagros. Y entonces, pero ese testimonio de esa mujer ¿quién me ha tocado? Y ¿sabes que apareció la mujer? Fui yo, Señor. Cuando esa persona que está esperando, la hija de Jairo, cuando ese hombre que estaba ahí esperando que esa hija fuera sanada, vio ese milagro, ¿qué tú crees que le dio? Es un testimonio que el Señor le da para que tenga fe, para que se agigante en la fe, para que continúe caminando, para que diga: no, me arriesgo, voy con el Señor, porque si lo hizo con esta mujer, lo puede hacer conmigo. Si ayudó a esta mujer que hacía 12 años que lo había probado todo y Jesús le dio solución, entonces lo mío puede venir. Entonces, por eso es que yo digo que en el camino en el que Pedro iba abogando mar adentro, yo pienso que algo el Señor le daba para que continuara. Entonces, el Señor nos hace el llamado y dice: boga mar adentro. Y en el camino nosotros tenemos que tener ojos abiertos y oídos atentos, porque el Señor puede estar dándote un mensaje de ánimo y tú no lo coges y tú no lo captas. Y dice la Biblia: y habiéndolo hecho, hazlo, hagámoslo. Encerraron gran cantidad de peces. Y a Pedro por poco le da la quijada con el piso. Con el barco que tenía. Dice: pero Señor, yo soy un hombre de experiencia, yo soy un hombre de trabajo y no pude pescar nada. Y tú dices: vamos, echa la red. Y resulta que he tenido la pesquería más grande de la historia de Pedro, la pesquería más grande, los logros más grandes. Eso es cuando la palabra de Dios es escuchada más que las experiencias. Hay muchos hermanos que pueden, por su experiencia, sentir muchos miedos a dar pasos.
Pero escuchemos la palabra de Dios más que la experiencia. La experiencia dice que hemos fracasado, pero la palabra de Dios dice que vamos a tener victoria. La experiencia dice que no nos ha ido bien, pero la palabra de Dios dice que si Jesús se monta y da órdenes, Él nos ampara. Y Él acontece que lo que nunca ha acontecido, porque esta pesquería fue histórica, lo que nunca ha acontecido, acontecerá. Y entonces dice que cerraron gran cantidad de peces. Y fíjese si esto tuvo que ser grande, que dice que la red, ¿qué le pasaba? Se rompía. Dice alguien que es conveniente que la red se rompa. Las redes sociales y todo eso. Digo porque nos cautivan a veces de tal manera que invertimos tiempo en eso y no a Jesús. Pero esta red literal de pesquería que echó no podía soportar lo que el Señor estaba haciendo. Para Pedro eso estaba apto, eso estaba preparado por la ingeniería de la pesca. Hay veces que lo que nosotros preparamos creyendo que eso es suficiente. Lo de Dios es tan grande, lo de Dios es tan lindo, que lo que nosotros preparamos, que creemos que es suficiente, resulta que no aguanta. Pero Jesús trabaja en equipo. Y dice la Biblia que había unos pescadores cerca. ¿Miraste tu Biblia? La cerraste. Dice la Biblia en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Óigame, usted sabe que el trabajo en equipo es algo que Jesús puede hacer de manera especial, que Jesús nos recomienda. Una cosa que a mí me pone muy triste es que hay muchos líderes espirituales que no les gusta trabajar en equipo, porque ellos tienen temor, quieren hacerlo solo. Un amigo que en estos días hablamos y yo he notado cómo ha afectado que ver que líderes espirituales no quieren hacer trabajo en equipo le golpea. Y a mí me golpea también. Porque cuando esos peces fueron llevados arriba a la barca, todos se gozaron y todos fueron parte. Porque en el cristianismo, el protagonista y el héroe, ¿tú sabes quién es? Jesús. Los demás son colaboradores, los demás son instrumentos. No hay nadie de ustedes se va a levantar cuando termine este servicio y va a decir, oye, micrófono, ¿qué clase de trabajo hiciste? Es un espectacular. Ustedes van a decir, oye, esa cantante, y van a decir, gloria a Dios, el Señor las usó. Nadie va a coger la trompeta al trompetista y va, oye, mi trompeta, ¿verdad que tú te mereces un regalo? Porque realmente Jesús es el protagonista. Jesús es el que obró la maravilla. Y en la obra de Dios no es ningún pastor, no es ningún líder. Nosotros somos trabajadores en equipo. Jesús opera la maravilla cuando le hacemos caso a la palabra. Hay una zona donde dice la obra que había un trabajo muy lindo y donde incluso los pastores de otros lugares recomendaban a la gente que vivía más cerca de una iglesia, dice, vaya a aquella iglesia, y los de aquellos recomendaban a esta para ayudar a la gente y para colaborar. ¿Qué ustedes creen de eso? Positivo. Eso es como Jesús diciéndole, vengan, ayúdenos a subir, ya la pesquería está hecha, ya los peces están en la red, porque eso lo hago yo. La conversión la opera solamente Jesús. Ser hijo de Dios lo hace Jesús. Eso no lo hace nadie aquí en esta tierra. Podemos congregar gente nosotros, pero convertir gente, solamente Jesús.
Y por eso hay gente que como sacaron a Jesús del camino, tienen congregación pero no tienen iglesia. Porque sí congregaron, pero no hay allí nadie que tenga un encuentro auténtico con Dios y que conoce la Sagrada Escritura. Entonces me encanta esta colaboración. Dice la Biblia, habiendo hecho encerrado gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que no fue suficiente la red y tampoco fue suficiente el barquito. No fue suficiente. Y viendo esto Simón Pedro, porque todas las experiencias, mira, si Dios te ayuda en tu pesquería, ¿cuál es tu pesquería? El negocio, el matrimonio, la situación familiar, la finanza. Tu pesquería puede ser muchas, pero cuando Jesús te ayuda en tu pesquería, entonces, como una persona que fue a un lugar con 2 tumores, si yo quisiera que oren por mí, vamos a hacer una oración aquí porque Dios es el médico por excelencia. Vamos a hacer una oración para que Dios obre. Y se desaparecieron los 2 tumores de los pulmones. Y después los médicos estaban asombrados porque dicen, míralo aquí, lo tenemos en las placas. No hay. Y después que se hizo la oración y esa mujer fue sanada milagrosamente, tremendamente, espectacularmente, esa mujer nunca más fue al Señor. Esa mujer nunca quiso congregarse, nunca más quiso escuchar la palabra de Dios, se desentendió totalmente. Y la bendición y el logro de la pesquería, lo que contribuyó fue para que se alejara del Señor. Pero el Señor lo hace para que contribuya a que nos alejamos. No, el Señor lo hace para que eso contribuya a que con el Señor podemos lograr muchas cosas y por tanto debemos seguir con Él. Eso nos debe entusiasmar y decir, no, Señor, tú estás conmigo, me ayudaste, me sacaste adelante, me diste un triunfo, tengo un testimonio, voy por más. Por eso dice la Biblia aquí, dice la Biblia en este versículo 8, viendo esto Simón Pedro, mira como dice, cayó de rodillas ante Jesús. Si nosotros cayéramos de rodillas por los logros que el Señor va dándonos. Y hermano, es un estímulo que cuando nosotros no hacemos caso a la experiencia, hacemos caso a la palabra de Dios, habrá logros. Y que esos logros y esos testimonios, por la palabra de Jesús, nos deben impulsar, nos deben empujar a querer más de Dios. Más y más de Dios. Y nosotros podemos pensar en esta mañana, ahora mismo el Señor, ¿qué ha hecho? Y que tú dijiste en un momento, Señor, tú dices que lo haga y yo voy contigo. Yo voy a estar buscando de ti, yo me voy a estar entregando, yo voy a estar dando pasos. Y el Señor te ayuda, como ayudó a Pedro. Entonces en esta mañana, si hay algo de eso, tenemos que doblar la rodilla, como Pedro. Y dice la Biblia, ahora tú sabes cómo se sintió Pedro de impactado. Porque cuando el Señor hace una de maravillas, hay gente que cree que ellos se lo merecen. Yo digo a uno que yo soy el gran siervo de Dios y entonces yo me merezco eso. Eso es lo que me toca a mí. ¿Sabes? Me ha perdido con cangrejo visco cuando dice eso, porque cuando el Señor hace algo maravilloso, eso nos impulsa a decir, Señor, no merezco nada. Cuando realmente hay un encuentro con Dios y nosotros vemos la grandeza de Dios, nos impulsa a saber, yo no soy nada y no merezco nada. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Y mire, cuando yo encuentro uno así inflado, que es un globo que si lo pincho explota, yo digo, este no se ha encontrado con Dios. Porque yo reviso la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y haz el ejercicio en tu casa, coge la Biblia y busca los encuentros de los hombres con Dios. ¿Tú sabes qué le pasó a esa gente cuando se encontró con Dios? Ninguno le dio deseo de inflarse. Ninguno le dio deseo de decir que eso se lo merecían. Ninguno de ellos le dio deseo de creer que eso es por los méritos de ellos. Haz el ejercicio. Cuando Isaías en el capítulo 6 vio a Dios, dijo, ay de mí que soy muerto.
Libro de Daniel, capítulo 10, tuvo las visiones de lo que Dios le estaba comunicando. Cayó como muerto y se quería morir Daniel. Capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan tuvo la visión del Cristo glorificado, dijo, caí como muerto y no quería levantar su rostro a tierra. Los que están inflados no han visto a Dios. No, y si han experimentado algún milagro, no es de Dios. Porque lo que es auténticamente con Dios nos humilla, nos hace doblar rodillas y nos hace reconocer la grandeza de Dios. Por eso dice la Biblia aquí en este versículo 8 que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No, Pedro no le quedó deseo de exhibir méritos. Los encuentros con Dios exhiben el poder y la maravilla de Dios. Y cuando nosotros vemos todo lo grande de Dios, porque mira, Dios es un espejo. Quien ve la santidad de Dios, el poder de Dios, tiene temor de ese poder de Dios. Cuando ve la santidad de Dios, ve la bajeza que Él tiene. ¿No es verdad? Porque a veces nosotros tenemos que compararnos con otros seres humanos. Y entonces cuando mira dice, no, yo soy un tipo chévere, yo soy un campeón, porque mira aquel como está, esto, lo otro. Pero no es con otro ser humano, es con ¿quién? Con Dios. Entonces cuando me encuentro con Dios digo, ¿verdad que no sirve? No tengo nada. El poder de Dios es mucho, la santidad de Dios es mucho, Jesús es especial. Y eso me conduce a la humillación y al reconocimiento de la grandeza de Jesús. Los encuentros con Dios, amados, esos encuentros, producto del mensaje de la palabra de Dios, te van a llevar a estar más sometido a Dios. Dice la Biblia, ahora Pedro dijo, oye, ni en la barca, lo tenía atrapado en la barca, aléjate de mí. Dice la Biblia, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira, Jesús hace cosas más lindas, porque cogía los peces vivos para que se murieran. El Señor le cambia la red por la palabra de Dios y le cambia los peces por los hombres. Los peces los coge vivos y se mueren, y los hombres los coge muertos y viven. Es un mejor negocio, ¿eh? Le pusieron un trabajo mucho más lindo, porque cuando el Señor se mete en el asunto y nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, hasta el negocio mejora grandemente. Y el Señor nos pone, esa iba a ser una obra misionera de conquistar hombres muertos espiritualmente para que tuvieran la vida de Dios. Y fue grande el ministerio de Pedro, hermano. Fue muy grande, fue muy poderoso. El gran Pedro, aquel Pedro que no conocían en ninguna parte, llegó a ser conocido extraordinariamente. Y el primer mensaje de Pedro en el libro de Hechos, y trajo a 3,000 personas. No porque él hizo nada allí espectacular, sino porque él habló el mensaje del Señor. Entonces, amado, ¿quién quisiera en esta mañana que hagamos una oración especial? Hay alguien que dice, Señor, yo quiero cambiar mi experiencia por tu palabra. Que mi norma ahora sea tu palabra, para que tú me des testimonios, para que tú me des triunfos. ¿Hay alguien que quisiera que hagamos esa oración? Y puede venir y vamos a hacer una oración juntos, todo aquel que venga. Y yo también quería que oráramos de manera especial por Isa y por Rey. Ayer estuvimos hablando en la noche un rato y queremos también hacer una oración por nuestros hermanos que están en luchas. Hermanos, vale la pena arriesgarse con Jesús. Ahora mismo el tormento puede ser grande, pero yo creo que el Señor es más grande. Sí, Señor. El Señor es más grande. Vamos a venir en una actitud de oración. Venga, póngase por aquí, por donde quiera. Y es un asunto, acuérdese que es un asunto entre usted y Dios. Yo solamente quiero orar. Y yo siempre que oro por usted, oro por mí. Y Señor, yo esa oración la hago por mis hermanos, pero la hago por mí. Yo necesito
de Jesús. Quiero a Jesús en mi barca. Quiero a Jesús metido en mis asuntos. Quiero que lo que yo no logré en mi experiencia, el Señor lo haga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta mañana. Es un remanente de hijos tuyos, de gente que te ama, que ha venido en esta mañana porque entiende que te necesita. Entiende que el mensaje tuyo tiene poder, tiene efectos. Señor, tú nos has hablado muchas cosas en este pasaje de la pesca milagrosa. El llamado es a apoyarnos en tu palabra, a recepcionar tu palabra, a ser esclarecidos por tu palabra. Y tú nos darás testimonio y tú harás maravillas. Te suplicamos, Señor, que en esta iglesia tú te agigantes, que te agigantes en nuestras vidas. Que nos perdones cuando hemos sido negligentes, que nos perdones cuando hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a abrazar el llamado de Jesús, a deleitarnos ahora en Jesús, a poner nuestras barcas y nuestras redes a disposición de Jesús para que el Evangelio prospere. Y luego, Señor, tú dices que te ocuparás de nuestras pesquerías, de nuestros deseos, de nuestros planes, de aquello que añoramos. Pedimos en esta mañana que tú nos asistas con tu Espíritu Santo. Que, Señor, tú pongas convicción en nuestro corazón. Que tú pongas resoluciones en nuestro corazón. Que tú operes cambios en nuestro corazón. Que tú también apliques el bálsamo de tu perdón para que no haya nada que interfiera entre tú, lo que quieres hacer, y nosotros. Sigue obrando. Oramos de una manera muy especial en esta mañana por nuestro hermano Reinaldo e Isa. Señor, qué grande lucha familiar. Nos unimos a la tristeza de nuestros hermanos, que les amamos, que les extrañamos cuando no están aquí. Señor, pedimos que haga lo que nosotros no podemos hacer. Pedimos por la salud de Ray. Tú eres el Dios de los milagros. Te lo pedimos como iglesia. Aquí están tus hijos, los que te aman. Tú eres el médico por excelencia. Toca los lugares afectados, restablécelos. Obra de tus maravillas, Reinaldo. El Señor está buscando de ti. Él quiere que tú estés en su vida. Devuélvele su voz y todo lo que pueda estar afectando. Pedimos también, Señor, dice tu palabra que tu Espíritu es el consolador. Mira esta pérdida familiar de nuestra hermana Isabel. Pedimos que tú la abraces con tu Espíritu consolador. Que tú le des la paz, que tú le des el sosiego. Que tú traigas, Señor, lo que ella necesita en esta hora difícil. Gracias porque podemos orar y porque ya tú estás moviendo. Muchas gracias porque estás escuchando y tú harás. En el nombre de Jesucristo, amén. Y amén. Y amén. Dios te bendiga.